Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos, ya tenemos en nuestro set a la profesora María Teresa Cabrera, quien es una de las cabezas visibles de este movimiento Marcha Verde. Y aquí hemos dicho en este espacio que este movimiento tiene muchos protagonistas y todos actúan prácticamente de una forma al unísono, y se han colocado en figuras de prestancia, de prestigio, y sobre todo personas creíbles a la sociedad dominicana. Así que vamos a darle las buenas noches a la profesora María Teresa Cabrera. Bienvenida. Gracias, un placer compartir este cerrar de la noche. Qué bueno, qué bueno. Antes de iniciar, vamos a hacer un balance de la actividad del domingo, cómo la visualizó, cómo todavía las personas mantienen ese ánimo, a pesar de que ya tenemos personas presas del caso de Odebrecht en la cárcel de Najayo, y todavía la gente sigue con ese despertar, como esperando todavía, faltan más, quiero más respuestas. Claro, esta actividad del domingo fue muy significativa, precisamente porque es la primera actividad de movilización que tiene lugar después que inicia el proceso, digamos, un proceso en el que el gobierno, por decirlo de alguna manera, toma la ofensiva en la acción. Por eso es muy importante lo que pasó en San Pedro de Macorís el domingo, porque detrás de todo el proceso, obviamente está la idea de que con este inicio, esos apresamientos, se desactivara un poco el movimiento, que la gente ya comience a tranquilizarse y diga, bueno, ya están actuando. Entonces, por eso cobra mucha importancia la dimensión de la actividad de San Pedro de Macorís. Realmente superó las anteriores en esta manifestación de San Pedro, pero también tiene una particularidad, y es que es la manifestación, es la marcha donde se sintió mayor presencia del componente popular en esta jornada. Fíjense ustedes que en la marcha del 22 de enero fue dominante la presencia de la clase media. Igual en Santiago, aunque hubo importante presencia de sectores populares, en Asua fue mayor que en Santiago, pero en San Pedro superó en términos de esa presencia de los sectores populares, trabajadores, muchas mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores, es decir, y por supuesto en términos cuantitativos superó la más reciente, que fue la del 21 de mayo en Asua. Y eso es importante porque eso lo que está diciendo es que la ciudadanía interpretó clarito que primero faltan muchos de la lista de sobornados, porque nadie puede entender, hasta un niño puede llegar a la conclusión que si la empresa te dice que pagó más de 92 millones en sobornos desde el año 2001 hasta el 2014, y tú observas también la cantidad de transferencia que hizo la empresa a la cuenta de Ángel Rondón, obviamente tú observas que hay un hueco entre del 2012 hacia adelante, que hay una concentración de ahí hacia atrás. Por un lado eso. Entonces, muy fácil entender que no es verdad que son todos lo que están y que están todos lo que son, como dijo el procurador en el 28 de mayo. Pero además, si la empresa dice que sobrevaluó en un promedio de 22% las obras que logró realizar del Estado, ser contratado, ponerlo en manos de ellos,
Entonces, tan fácil entender y preguntarse, hasta un niño diría, pero ¿y cuál es el problema? ¿Por qué el Estado no se interesa? Y la Procuraduría General de la República, en tanto cabeza del Ministerio Público, representa el Estado y representa el interés de la sociedad, se supone, ¿no? Entonces es fácil preguntarse, ¿y por qué no le entramos al tema de las sobrevaluaciones? Pero también si los ejecutivos de Odebrecht en las confesiones que hicieron en los tribunales de Brasil, dicen que sí aportaron dinero para la campaña, pero además de eso, si alguna duda había, si se les restaba credibilidad a las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, entonces Temo habló y dijo, sí, yo recibí dinero de Rondón proveniente de Odebrecht, pero no fue para mí, no fue para yo enriquecerme, fue para el partido, para la campaña del partido. Entonces, ese es un componente que evidentemente hay que incorporar en la investigación. Por eso yo pienso que es tan importante, señores, porque si algo significativo en décadas ha pasado en el país es este despertar que tiene el pueblo dominicano, porque no es posible que una sociedad pueda seguir indiferente ante los acontecimientos, la manera como la corrupción lo permea todo, pero peor aún, la impunidad, que es la que hace posible, la que estimula la corrupción. Entonces a mí me parece que lo que está pasando en el pueblo dominicano es muy esperanzador, y por eso para nosotros la marcha del domingo representa un impulso extraordinario, porque teníamos la duda de si un segmento de la población se iba a confundir, y no se confundió para nada, leyó adecuadamente lo que está aconteciendo en este momento. Pero yo creo que independientemente de esa lectura que pudo haber dado la sociedad dominicana, e independientemente de si fue más concurrida que la de Asua, porque eso también sería objeto de análisis, independientemente de todo, yo creo que el valor más importante que tiene esa actividad es el hecho de que el este, quizás la zona del país donde la tradición de lucha se ha ido perdiendo de una manera más acelerada, fue capaz de movilizarse, llegar hasta San Pedro de Macorís y dar una muestra de reivindicación histórica, por lo menos en el tema relacionado con la corrupción. Creo que es un valor agregado, claro, que hay que detenerse a analizar ese hecho. Eso es verdad. La preocupación que nosotros teníamos, todo nuestro esfuerzo, las expectativas eran si se iba a movilizar realmente los sectores, amplios sectores de San Pedro y del este. Y yo quiero decir, mira, que primero que es mucha gente del propio San Pedro, pero también los esfuerzos, el trabajo que se desarrolló, los diferentes equipos de coordinación de la Marcha Verde en los municipios de las 5 provincias de la región este fue importante. Pero también no es solo por la gente que estaba participando directamente en la marcha, que fue muy larga, y a pesar de eso nadie se devolvió, nadie se quedó en el camino. La respuesta de la gente en el trayecto es la más larga, que se hace casi 4 kilómetros. Los balcones, cómo la gente salía en las esquinas, cómo la gente buscó algo verde, bandera, cómo se subía en la azotea en algunos casos. Es decir, cómo el pueblo de San Pedro de Macorís reaccionó, no solo con la integración en la marcha, sino los que no pudieron asistir a la marcha por alguna razón, cómo la esperaban en cada esquina, cómo desde sus hogares, desde los balcones, también daban una señal
de apoyo, de identidad con el reclamo. Y yo creo que ciertamente, como tú afirmas, eso tiene un valor extraordinario, porque se trata del este y porque está esa ausencia, o digamos, esa reducción de la tradición de lucha y la inamovilidad que registraba la sociedad dominicana, el pueblo dominicano en sentido general, que se ha roto, porque nadie pensaba en noviembre del año pasado que a estas alturas íbamos a tener el nivel de movilización y de apropiación que tiene la ciudadanía de este tema. Yo creo que a veces uno también en el devenir, en el proceso histórico, hace parada y borra cosas y luego se sorprende con lo que ocurre. Yo estoy convencido que esto no necesariamente es como afirman algunos, que el impulso de este movimiento lo da el hecho de que es un delito transnacional y que explota en otro país. Yo creo que hay un proceso de acumulación y una decepción mayor con la justicia dominicana, con el conocimiento del caso Félix Bautista. Y yo creo que si el Poder Judicial hubiese actuado de una manera diferente, posiblemente no estuviera hoy la gente en la calle, porque no la experiencia razones anterior de recuperar confianza del Poder Judicial y de ser capaz de encauzar, por lo menos de abrir un proceso de fondo hacia un legislador con una imputación muy seria, más de 25,000 millones de pesos dominicanos. Entonces la forma torpe, entiendo yo, en que se manejó ese expediente, hizo brotar la indignación social acumulada, que sencillamente Odebrecht es una gota encima de esa práctica. Sí, yo creo que sí, porque muchos lo dicen, quizá Odebrecht, hablar de 92 millones, quizá no es nada, pero cuando usted habla de muchos 92 millones, usted habla de los supertucanos, usted habla de OISOE, todo eso se fue acumulando y entonces definitivamente la gente ya dejó de ver el tema corrupción como un tema de lucha interpartidaria, que era como se había manejado. Por eso en las encuestas no tenía preponderancia. Ahora creo que superó la barrera de los partidos y se ha convertido en lo que es, en un problema social. Sí, sin duda, de profundo contenido político, pero que tiene que ser de interés de toda la sociedad. Yo siempre pienso que los acontecimientos, y más cuando son sociales, no tienen un solo factor que lo impulsa. Hay una diversidad de factores que se combinan para que se produzcan esos hechos. Y yo pienso que efectivamente, como tú indicas, hay una diversidad de factores, toda una acumulación de hechos, de prácticas que te dicen a ti, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo creo en estas instituciones? ¿Cómo creo en la justicia? Lo más reciente, escandaloso además. Señores, tuvimos el suicidio de un joven, óyeme, que opta por suicidarse porque es objeto de una mafia, de una estafa, desde una institución del Estado que se supone que no está para eso. Pero también la gente termina indignándose cuando ve que a un pobre que se roba 7 chinolas, le cantan un mes por chinola. Por favor, eso no es un cuento, eso es real. Mientras estos grandes casos que hacen fortuna manejando, apropiándose del dinero público, no se admite ni siquiera que se investigue, que fue lo que pasó aquí con el caso del senador de San Juan, con el propio Díaz Rúa y demás. Entonces, todo esto, y naturalmente el hecho de que esta trama de corrupción tenga una dimensión internacional que involucra a 12 países, todos estos países actuando, todos estos países, la justicia en acción, y hoy día la comunicación no es como antes, que lo que pasaba en otros países sabía 50 años después. Ya hoy eso no es así, lo que pasa en un segundo ya se sabe. Entonces el pueblo dominicano también ha vivido
lo que ha estado haciendo la justicia en otros países y cómo han estado respondiendo las autoridades. Bien, con el permiso y la venia de María Teresa Cabrera, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Junior, una frase que han acuñado presidentes, que los países son pues protagonistas y son los que tienen que forjar su propio destino. Yo creo que ahora la República Dominicana por fin está trabajando en lo que ellos quieren, están armando el país que ellos han soñado, y este movimiento de la Marcha Verde creo que ha sido parte de esa bujía, ese motor que lo ha impulsado y que lo ha motorizado. Tú sabes que yo soy de la teoría, y no sé si María Teresa comparte conmigo, yo creo que el país está en un momento histórico importante, en el que las diferentes fuerzas políticas, digo las diferentes incluyendo los que están, porque no podemos excluirlo, deben sentarse, no a pensar en el 20, sino a pensar en el país. ¿Qué vamos a hacer con la República Dominicana? Tomando como punto de partida esta experiencia que estamos viviendo. Porque estoy plenamente convencido de que si no aportamos a construir el país que queremos, posiblemente vamos a vivir el infierno que no deseamos. Así es. Mira, yo creo que lo que está pasando en la República Dominicana ciertamente desafía, porque aquí hay una impugnación. El régimen tiene que ser reordenado. Evidentemente que la corrupción, la impunidad no pueden ser pilares en lo que se sostenga el régimen político. Eso evidentemente la gente lo está impugnando. El clientelismo, ese sentido paternalista, esa visión patrimonial del Estado, la gente lo está impugnando, es decir, en la que el partido que gobierna entiende que es dueño del Estado, que es dueño de todo y que tiene que concentrarlo todo y que todo lo que haga es legítimo y hay que aceptarlo porque él fue que ganó, porque suele ser esa la respuesta que se da cuando se cuestiona desde la ciudadanía. Pues hagan un partido y ganen las elecciones. No, pero es que no es así, es que es precisamente eso lo que la ciudadanía está diciendo: así no queremos, esto no lo queremos. Por lo tanto, a mí me parece que es muy, muy acertada la idea que planteas, en el sentido de que hay que pensar, hay que intentar responder qué país es el que queremos. Este que tenemos no es. Este en el que se ha enseñoreado la corrupción, la impunidad que la estimula, en donde la desigualdad se expresa en todas las manifestaciones de la sociedad, de la vida. Esta sociedad no es la que queremos, evidentemente, porque la gente lo está diciendo en la calle. Fíjate tú con el tema de los presos, de los que están privados de libertad por el caso Odebrecht. La gente, cuando se indigna, lo hace no porque le moleste que estén como seres humanos, que estén en condiciones dignas. Lo que la gente está diciendo es que también los presos preventivos, que hay miles en las cárceles de nuestro país, tengan derecho a estar allí cumpliendo su pena en condiciones dignas, en condiciones humanas, pero eso no es lo que acontece. Entonces, realmente lo que la gente está diciendo, oye, porque tú incurras en una violación y merezca una sanción, un castigo conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico nuestro, eso no quiere decir que tú pierdes tu condición de ser humano. Tu dignidad humana te tiene que ser garantizada, pero no puede ser para algunos. Si lo que la gente está diciendo, oye, el infeliz que está allí también es un ser humano, tiene derecho a estar allí en condiciones dignas. Entonces, evidentemente que esta manera
de cómo ha devenido la sociedad dominicana, profundas desigualdades sociales, enormes injusticias sociales, instituciones que no funcionan. Tú no tienes garantías como ciudadano de que te violentan un derecho y tú vas a una institución del Estado que debe ser garante, tú no encuentras reparo en ella. Entonces, precisamente, creo que tiene sentido ese planteo que hace. María Teresa, antes que se acabe el programa, sé que hay planteada No, una falta mucho actividad programa, Junior, nacional. falta No mucho estoy programa convencido que todavía. falte mucho, No, pero vamos no. a ver. Hay una actividad planteada a nivel nacional y quiero saber dos cosas. Primero, ¿en qué consiste la actividad? Y segundo, ¿por qué la fecha? Porque no me parece casual que se haya elegido la fecha que se eligió. Bueno, efectivamente, antes de la marcha de San Pedro, discutimos la próxima acción, digamos, central, porque hay muchas actividades que se van a hacer de acá, desde ahora hasta el 16. Pero la actividad grande es la Gran Marcha Nacional, que será el 16 de julio. Ciertamente, el momento reclama, ¿no? Hicimos en todas las comisiones y se hizo una consulta en todos los espacios de coordinación de la Marcha Verde en los municipios y provincias, y convenimos en que este momento es crucial para la meta que nos hemos planteado, que es el fin de la impunidad. Y la gente ha leído tan claro que hay una pretensión de marear, así como la gente le ha puesto popularmente mareo, no queremos mareo. La gente entendió que este inicio del proceso, con el anuncio, el discurso que hizo el Procurador General de la República, se traducía en una especie de mareo. Y dijo, no, aquí no puede quedarse un vacío, necesitamos dar una demostración de que estamos aferrados, que estamos comprometidos con la idea, con el objetivo del fin de la impunidad. Esa es una cosa. 16 de julio es una fecha de enorme sentido histórico también. Recordemos la fundación de la organización política que asumió la tarea, el encargo, la empresa de dar los pasos, de llevar a cabo la tarea de la fundación de la República. Entonces, por eso pensamos que era una fecha como emblemática, que en sí misma aporta un sentido de alimento, de fortaleza, de inspiración, porque aquella república que los trinitarios, que los fundadores de la nación pensaron, está pendiente. Aquella República Dominicana auténticamente, plenamente democrática, está pendiente, porque precisamente la impunidad impide que construyamos democracia plena, porque sin instituciones creíbles no hay democracia. Pero también aquella sociedad, aquella República Dominicana con justicia social está pendiente. Aquella República Dominicana cuya gestión de sus actores públicos se sustenta en principios éticos está pendiente. Entonces, nosotros decimos, bueno, es una fecha muy oportuna para hacer esta gran manifestación del pueblo dominicano y volver a asumir compromiso con el ideal de nación que pensaron los fundadores de la nación. Decirle a los actores políticos, a las organizaciones políticas, que la sociedad está reclamando una nueva manera de gestionar lo público, una nueva manera de organizar el Estado, que los poderes no pueden seguir operando como están. Entonces, no había mejor momento María que Teresa, el 16. Todavía hay sectores que siguen preocupados por saber el origen, de dónde salen los recursos
que mueve todo esto, que sustenta todo esto, ustedes lo han dicho, aportes privados, espontaneidad de las mismas personas que van, que no hay que pagarle, no hay que echarle gasolina, pero todavía hay sectores que se cuestionan cómo ustedes logran armar una estructura que lleve una logística para hacerla. Bueno, la verdad es que hemos explicado mucho esto, pero hacemos muchas cosas. Realmente hay gente que aporta, pero ha habido siempre un criterio. La primera cuenta, se abrió una cuenta de cara a la marcha del 22 de enero, que fue cuando comenzó, y se estableció un criterio. Nadie que aporte más de 10,000 pesos puede ser anónimo. Si alguien va a hacer un aporte, se le estableció así al banco, que supere los 10,000 pesos, entonces tiene que identificarse. Necesitamos saber quién es que está haciendo el aporte. Eso es una vía. Otra vía es actividades. Se venden camisetas, se venden gorras, y también esos son aportes que la diferencia, la gente sabe que si se venden a 200 pesos, aunque el costo de producirla sean 75, por ejemplo, sabe que está aportando 125 para esa causa. Y es claramente explicado esto. Igual las gorras, igual la pulsera, pero también, por ejemplo, organizamos una fiesta en el Club de los Profesores de la UAS el viernes pasado para ayudar, y la gente aporta, aunque no vaya a ir a la fiesta, te compra la boleta porque es un aporte que está haciendo para eso. También las organizaciones que hacen parte del espacio aportan también transporte. Entonces, de diversas maneras, con el aporte de mucha gente, se ha podido sostener. Y hay gente que dice, yo no puedo más, pero aquí hay 100 pesos para la Marcha Verde. Una pregunta, María Teresa. La gente que quiere saber la cantidad de recursos que se han recaudado y la forma en que se ha gastado, ¿puede acceder a esa información sin ningún problema? Absolutamente. Mira, la cuenta que se abrió, la primera cuenta estaba a nombre de don Mario y yo. Eso está con un informe Eso sí, claro. porque la marcha no es una entidad sujeta de derechos y obligaciones. Recuérdate que fue la primera actividad, y en realidad la hicimos de cara a esa actividad. Se establecieron esos criterios, se ha rendido un informe por escrito, tiene la copia de los cheques que el banco devuelve y las facturas para qué se han utilizado, pero además que el mismo concepto del cheque lo establece. Entonces eso se ha entregado con acuse de recibo de todos los presentes, los miembros de esa asamblea que se reúne todos los martes. Eso está ahí y el que quiera puede acceder a ello. Los compañeros que están en el equipo de la tarde en la Z también han hecho llamado, han recolectado dinero con un equipo que va allá de la Marcha Verde, que va Mili, va Fernando, ha ido Raiza. Entonces lo que ellos recaudan en la Z, que lo aportan gente que llaman, que ellos tienen constancia, entonces luego van al programa y ofrecen los detalles, la inversión. Se informa con detalles cómo se utilizó esos aportes que se hicieron ahí. ¿Entiendes? Entonces así, lo que son las organizaciones, no, porque no lo manejamos, no siempre el dinero llega. No es que manejamos dinero, y hacemos esfuerzo porque no sea así. No sea así. Y llegan aportes que no son efectivos. Exacto, que no sea efectivo. Por ejemplo, para la marcha de San Pedro, nosotros teníamos interés en mover gente de acá para allá, para ir a apoyar. Entonces hay gente que te dice, mira, yo quiero aportar, usted quiere aportar 50,000 pesos. Cheque cuántas guaguas se pueden contratar con eso. Entonces usted mismo busca ese transporte y nos dice, lo paga, hace su negocio con ellos y solamente nos tiene que decir a nosotros quién es el contacto y le damos los puntos donde tienen que llegar. Exacto. Y el seguimiento. Entonces no tenemos que manejar eso, porque mientras menos dinero manejamos, mejor.
Entonces los aportes se expresan de muchas maneras. A veces hay una gente que te dice, yo aporto el sonido. Bueno, eso es un aporte y no es dinero que te llega a ti, pero lo aportan y eso se necesita. Entonces, así yo creo que aquí lo que se está expresando y todos los inventos que se han hecho por desacreditar este movimiento, por ponerlo en entredicho, y ese ha sido uno, yo creo que se han caído uno por uno. Lo que está claro es que cuando un pueblo se hace consciente, gana conciencia sobre sus derechos y cuando se le están violentando y sobre lo que quiere, hace, mira, de tripa corazón, como dice el pueblo. Y yo creo que eso es lo relevante aquí. Que tú estés en un supermercado y te identifiquen, o en un mercado, como yo estaba el otro día, y me dicen, mire profesora, yo no puedo más, pero yo quiero que usted le lleve esos 100 pesos a la Marcha Verde. Óyeme, eso lo está haciendo una persona adulta mayor, que es evidentemente de escasos recursos, pero eso expresa un sentido de identidad que tiene un valor monumental. Y yo creo que eso es lo que queda claro acá. Por eso, el 16 estamos convocados todos y todas. Antes del 16 vamos a continuar trabajando los barrios verdes. Son jornadas de sensibilización, especie como de educación popular, que no implican solo la jornada que se hace visible cuando marcha, sino todo un proceso de planificación, de diálogo, de conversatorio. Es importante para nosotros que la gente y nosotras, que la gente identifique cómo sus problemas cotidianos se explican por el tema de la impunidad. Cómo aquellas comunidades que luchan por agua entienden que el dinero que pudo haberse destinado a garantizar que esa comunidad, que los habitantes que viven ahí tengan acceso a agua potable, no lo tienen porque se escapa vía la corrupción, porque la impunidad estimula esa corrupción. Así pasa con la cancha que no tiene el barrio, así pasa con la gente que vive. Señores, 848,000 viviendas, vivienda entre comillas, están en la ribera de los ríos en la República Dominicana. Ese dinero que se escapa vía la corrupción pudiera financiar proyectos de viviendas sociales del Estado para los sectores populares. Entonces la gente va interiorizando eso, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en los barrios y en las comunidades rurales en este momento. Entonces, de cara hasta el 16 se va a estar trabajando intensivamente un programa con los sectores populares y las comunidades rurales. También habrá una jornada que le hemos llamado aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, que le hemos llamado la Marcha Verde sobre rueda. Porque es en vehículo. Sí. Entonces, eso es de calentamiento hacia el 16. Y así en municipios también hay actividades de calentamiento. Sí. De aquí al 16 de julio, donde nos daremos cita en esa gran manifestación nacional. ¿El punto de encuentro se comunicará más adelante o ya está definido? El punto de encuentro, un punto será la Kennedy con Máximo Gómez, pero nosotros justo ayer escogimos una comisión para el diseño completo, porque una posibilidad es que cada región entre por un punto. Entonces haber un punto de confluencia. Claro, eso podría ser, que el sur entre por un lado, que la región este se junte con Santo Domingo Este en un punto y entre por otro lado, y el Cibao entre por otro lado. Entonces, pero ese diseño lo vamos a ver en esa comisión que escogimos ayer. Bien, Giovanni, vamos agradecer de verdad la presencia de la profesora María Teresa Cabrera. La verdad que excelente participación, es como un vaso de agua para calmar la sed, ¿verdad? De los amigos televidentes. Bueno, qué bueno. Junior, despida usted. Gracias, profesora María Teresa Cabrera, por habernos acompañado. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.
Gracias.